¿Quiere abrir su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo? En el capítulo 5, versículo 1. Continuamos con la serie El verdadero Evangelio. Esta es la enseñanza número 13, que se titula Sean diferentes. Si usted no ha escuchado las otras 12 pasadas, pues yo voy a decir cosas que usted corre un riesgo de interpretarlas mal, porque no puedo repetir las otras 12 pasadas. Le sugerimos que de alguna manera las escuche para que pueda entrar en el contexto de lo que estamos enseñando. Entonces, en Mateo capítulo 5, fíjese, el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo es un solo evento. Es el mensaje de Jesús que quedó escrito más largo que hay en la Biblia. Y estos capítulos sintetizan lo que es ser cristiano, lo que es el ciudadano del reino de los cielos. En este mensaje Jesús enfatiza en el interior del hombre, que es el corazón, y no tanto en lo externo. Hay personas que le dan mucho énfasis a lo externo, como los fariseos, pero Jesús no era un fariseo. Él era Dios que miraba el corazón de los hombres, y Él vino precisamente a transformar los corazones. Entonces, este capítulo 5 que vamos a estudiar, a donde podamos llegar, porque es bastante, habla acerca del carácter de los hijos de Dios. Habla de lo que es ser un verdadero cristiano, uno que ha nacido de nuevo. Porque ser cristiano es, créamelo de verdad, que es muchísimo más que traer un pescadito en el auto, o que ponerlo ahí en el refrigerador. ¿Sí? Es muchísimo más que eso. O, bueno, tantas cosas que luego a veces los cristianos pensamos, ¿verdad? Más bien, en algunos casos deberían de quitarle el pescadito y ponerle una piraña. No. El ser cristiano es muchísimo más que lo que, escúchenme, la gran mayoría de cristianos piensa que es ser cristiano. Pero resulta que aquí, en estos versículos del 1 al 12, ahí Jesús, de una manera muy sabia, por supuesto, sintetiza lo que es un ciudadano del reino de los cielos. ¿Cuáles son las leyes que lo gobiernan? Y todas, si ustedes notan, van a notarlo, todo tiene que ver con el corazón, con el interior. Dice en el capítulo 1, versículo 1, ahí se conoce este pasaje como el sermón de la montaña o el sermón del monte. Y habla de las bienaventuranzas. Y esta palabra, bienaventuranzas, también se traduce en el griego como felices, dichosos. Y vamos a ver cómo el concepto que Jesús habló de la felicidad en el ser humano tiene que ver con lo interno del corazón, que es una condición del corazón. No es el concepto que el mundo tiene de felicidad, de dinero, casas, carros, prosperidad, fiestas, la pachanga, y soy feliz, ¿verdad? Por supuesto que no. Jesús nos enseña un concepto totalmente distinto de la felicidad, y esta es una condición interna. Jesús dijo que la vida del hombre, en otras palabras, la felicidad, la satisfacción del hombre, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sin embargo, eso es lo que la gente que no conoce a Cristo cree, que mientras más bienes tiene, más estabilidad económica, dicen ellos, son más felices, y eso es una falacia. Entonces, habla con énfasis en el carácter, en el interior del corazón. Vamos pues a entrar de lleno a Mateo capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Viendo la multitud, digan multitud. Bueno, en la multitud hay de todo, acuérdense, ya estudiamos esto. En la multitud, donde hay multitud, como aquí en este pasaje, había quienes estaban allí porque querían su desayuno, otros querían su milagro,
No querían a Jesús ni su mensaje. Ellos solamente querían satisfacer su necesidad. Había otros, como los fariseos, que nomás iban a ver qué onda. Nomás iban a ver en qué agarraban a Jesús. Nomás iban a ver, no para oír el mensaje, sino a ver qué mal veían y tentaban a Jesús. Iban a oír el mensaje de Jesús y a verlo a Él, pero no porque les interesara Jesús y su mensaje, sino por lo que ellos querían ver, a ver qué decía, para luego acusarlo y castigarlo, según ellos, por la ley. Pero había otros dentro de la multitud que eran verdaderos discípulos, gente que no iba buscando sus intereses, sino que iba buscando a Jesús, pero las palabras de vida que salían de la boca de Jesús. Yo no sé de cuál de esos es usted, pero entre la multitud hay de todo. Cuando un pescador tira ahí estaba viendo un programa bien bonito de cómo pescan en grandes cantidades, un camaronero que tira las redes, pues en realidad agarran de todo, y ellos le llaman pesca inservible a todos aquellos peces que no les interesan a ellos y que no tienen ningún beneficio. Entonces ellos se abocan nada más a lo suyo. Entonces, siempre habrá gente así, de toda, y donde hay multitudes como aquí, pues puede haber de todo. Hay 4 tipos de terrenos, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el suyo? ¿Cómo está su corazón? Que es a lo que se va a enfocar. Entonces, viene la multitud, pero entre todos ellos vienen los discípulos, los que creen de verdad, los que aman a Jesús, y les comienza a enseñar diciéndoles, versículo 3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta palabra bienaventurados en el griego también se traduce como felices, como dichosos. Entonces fíjate lo que dice, dichosos, felices. Vean la condición interna, los pobres en espíritu. ¿Qué significa pobres en espíritu? Significa aquellos que dependen totalmente de Dios, que reconocen que por sus propios méritos, esfuerzos, inteligencia humana, nomás no pueden luchar contra la adversidad que es el pecado. Los pobres en espíritu son los que reconocen que necesitan la fuerza de Dios, la guía de Dios. Aquí está hablando de un espíritu humilde que recibe el mensaje del Evangelio y que cree a la palabra de Dios y que reconoce que necesita todos los días el pan de la vida. El pan natural, tú lo comes y te quita el hambre, pero el pan espiritual, ese te lo comes y te da más hambre. Te lo comes y te da más hambre. Y eso habla entonces de una condición del corazón del hombre, de la persona, del oyente, del que dice que es cristiano, que necesita a Jesús, que necesita la vida de Dios, pero todos los días. Así como no podemos dejar de respirar, no podemos dejar de tener la necesidad de Dios. Esos son los pobres en espíritu. Dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto es uno de los textos que hasta los ateos lo citan. Yo pregunto, los que lloran recibirán consolación de parte de Dios, pero pues hasta los ateos lloran, hasta el diablo llora a veces, todo el mundo llora. ¿A qué se referirá? Acuérdense que este mensaje es para los discípulos, porque llora el ateo, llora el krishna, lloran, todos lloran. Pero ¿para quién es la consolación? ¿Qué significa los que lloran? Aquí significa aquellos que al reconocer en su pobreza de espíritu que no pueden por sí mismos, por su propia iniciativa, recibir la bendición de Dios, y que luchan contra el pecado, que ya no pueden con esa carga, lloran. ¿Cuántos de ustedes cuando fallan sienten un dolor en su corazón? ¿Es eso a lo que se refieren? A los que lloran, a los que les duele haber fallado, haber pecado. Dice, porque ellos recibirán consolación. Versículo 5 dice, bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay una bendición, una recompensa para los mansos. Pero ¿quiénes son los mansos aquí? ¿Qué significa bienaventurados, felices los mansos? Los mansos son los que reciben la palabra de Dios con mansedumbre. Los que no ponen la palabra de Dios en la mesa de discusiones, sino que la reciben tal y como es la palabra de Dios, con mansedumbre, porque saben y reconocen en su pobreza de espíritu que es la palabra de Dios infalible, que esa no se discute, esa se obedece. Y con mansedumbre, los mansos aquí son los que aceptan la voluntad de Dios con mansedumbre. A veces hay tiempos de abundancia, pero a veces hay tiempo de escasez. A veces hay tiempo de prueba, a veces hay tiempo en que la barca va viento en popa, a veces hay peligro, a veces hay seguridad. Por todo y en todo, el que es manso y humilde de espíritu sabe que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Entonces la actitud que tiene en su corazón es de total mansedumbre ante la situación que esté pasando. No es mansedumbre aquella que acusa a Dios. Por tu culpa, tú prometiste y que no sé qué. No, eso no es mansedumbre. ¿Por qué dice felices, dichosos? Porque Dios está obrando a su favor. Y aquí ustedes notan que todo va dirigido al corazón. Todo va hacia lo interno. No hay, pero para nada una mención de lo externo. Dice el versículo número 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quiénes son felices y dichosos? ¿Quiénes son estos que tienen hambre y sed de justicia? Son los que están aquí en Puente Grande por un delito que no cometieron y tienen hambre y sed de justicia. ¿Serán esos? No. ¿Qué significa hambre y sed de justicia? Tienen hambre de las cosas de Dios. Tienen sed de las cosas de Dios. Tienen hambre del amor de Dios. Tienen hambre de la santidad de Dios. Tienen sed. Quieren ser como Dios. Por eso dice que estos serán, ¿qué? Saciados. Si tú no tienes hambre de Dios, yo dudo que seas nacido de nuevo. Porque el que es nacido de nuevo tiene hambre de Dios. Cada día quiere ser mejor a la imagen de Jesús. Por eso, con mansedumbre, pobreza de espíritu, recibe y acepta cualquier cosa que se mueva a su alrededor, porque no hay nada que suceda que Dios no lo permita. Y si lo permite, es porque tiene un propósito. Y hay infinidad de propósitos. Entonces, bienaventurados pues estos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quiénes son estos felices misericordiosos? Son los que, al haber recibido la bondad de Dios, la misericordia de Dios, ellos en esa misma medida, fíjate en lo que consiste el Evangelio, en esa misma medida se vuelcan y son compasivos en su corazón por el que está en problemas. Pero como tiene, y el que está en necesidad de todo tipo, pero como tiene el Evangelio en sus manos, da de gracia y con bondad y con misericordia. Fíjate, hay una dicha, hay una felicidad en ser humilde de espíritu, en ser misericordioso. Escuchen, estos dos rasgos, la humildad y la misericordia, los filósofos griegos y algunos pensadores romanos no lo contemplaban como una virtud, sino la miraban como una debilidad. Pero justamente Jesús pone en primer lugar la humildad de corazón, porque el corazón contrito, contristado y humillado, como el del publicano en el templo, ¿se acuerdan? Que ni miraba al cielo, solamente decía: Señor, yo soy pecador, pero el otro altivo, confiando, nada de pobreza de espíritu tenía. Yo soy esto, yo soy lo otro, doy aquello, más allá. No soy como este publicano, decía. Jesús dijo: ¿quién salió justificado? El publicano, el que no quería ni alzar sus ojos, porque reconocía en su pobreza de espíritu, en su mansedumbre, que tenía hambre y sed de la justicia.
hambre y sed de que Dios, de recibir su perdón. Y después de haber recibido todo eso, uno de los rasgos característicos de un nacido de nuevo es que tiene que ser misericordioso. Ser misericordioso es compadecerse de la situación que está viviendo otra persona. Pero no solo es una compasión así de, ay, pobrecito, sino que hace algo por aquella persona. Entonces, va notando cómo la clase de vida de los ciudadanos del reino es diferente a los del mundo. Seguimos leyendo, versículo número 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Felices, dichosos los de limpio corazón. Si hay algo que Dios enfatiza, es precisamente la limpieza de corazón. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dichoso, feliz, escuchen, el corazón que está libre de amargura. Feliz, dichoso. Feliz y dichoso el corazón que está libre de la avaricia. Feliz. ¿Ven? Porque hay gente que tiene mucho dinero y está hundida en la avaricia, pero su avaricia no los deja disfrutar. Y fíjense, hay otros que no tienen nada y tienen avaricia en su corazón. Eso es tan peor. Y resulta que son la gran mayoría, porque la gran mayoría no tiene, son mucho más los ricos, los pobres que los ricos. No. A lo que Jesús vino a enfatizar es al corazón. Bienaventurados los limpios de corazón. El rey David oraba y decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Bienaventurado el corazón, feliz, dichoso el corazón, que está libre de competencia celosa hacia los demás. Que está libre de enojo en contra del otro. Porque ese es un estado espiritual del corazón. Y hay una felicidad allí ya implícita. Pero eso no significa que no hay situaciones adversas alrededor. Lo que pasa con el limpio de corazón, del por qué Jesús dijo que es feliz, es simple y sencillamente porque como tiene paz con Dios, su corazón al estar limpio, disfruta de esa paz y es un estado, repito, del corazón. La Biblia dice que no debemos de permitir que ninguna raíz de amargura nos estorbe. Y la raíz de amargura se refiere a lo que sale en el corazón, por alguna ofensa, por alguna situación que hayamos pasado. Entonces, felices los que tienen su corazón limpio. Yo quiero que vayan notando cómo Jesús se va metiendo poco a poco, siempre directo al corazón. Los fariseos enfatizaban lo externo. Jesús siempre enfatiza lo interno. Los fariseos siempre dicen, ay, mira, esto, lo otro, los focos, las luces, las bocinas, siempre están con lo de afuera. Y Jesús siempre les dijo a ese tipo de gente, hipócritas. ¿Por qué les dijo hipócritas? Una vez llegaron los fariseos delante de Jesús y le dijeron, tus discípulos no se lavan las manos cuando comen. Violan la ley y violan nuestras tradiciones. Y Jesús los mira y les dice, escúchenme bien, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, las envidias, los celos, los homicidios, los adulterios, pero comer con las manos sin lavar, eso no contamina. Esa es una expresión simbólica, obviamente. Hay que lavárselas, pero no tiene ningún efecto espiritual. ¿Estamos? El problema es que los fariseos le atribuían poder espiritual al hecho, a la ceremonia de lavarse las manos, por el amor de Dios. Y así mucha gente está tan, ay, que no sé qué, ay, ese pico que tienen las del cuero así amarillo, ay, no, ¿qué simbolizará? Ay, pues es una cosa que se ponen allí ya, no simboliza nada. O sí, ¿qué tiene que ver el pico ese que tienen ahí? ¿Cómo se llama la cosa esa? El cuello. ¿Qué? Préstame un cuellito. Ay, pero siempre hay gente de ese tipo. A ver, pues, ¿qué tiene el cuello?
Lo único malo de esto es que tiene el color de la América. Ese es el único malo y eso sí es muy criticable. Toma tu cuello y vete. No, hermano, no nos perdamos en tonterías. Ahora, yo siempre, por lo que veo en la Biblia, he encontrado esto. Quienes se fijan solo en lo externo es porque adentro, quién sabe cómo estarán. Y justamente eso vino Jesús, a poner su dedo dentro del corazón. ¿Se acuerdan de la samaritana? 5 maridos has tenido, 6. A Zaqueo era un tranza, puso el dedo en la llaga. Al joven rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Porque él sabía, no era el dinero en sí, sino lo que había en su corazón respecto al dinero. El cristianismo es mucho más que un traje, que unos zapatos o que una vestimenta. El cristianismo es interno del corazón. Seguimos leyendo pues. Bienaventurados en 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, ¿se referirá a los premios Nobel de la paz? No, por supuesto que no. ¿Quiénes pues son los pacificadores? Escuchen bien. Los pacificadores son aquellos que en primera instancia han hecho la paz con Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Una vez que se alejó, se fue la enemistad que teníamos contra Dios, al haber creído en Jesús y en su sacrificio, otra vez volvió la amistad, o tuvimos amistad con Dios, somos amigos de Dios, fuimos justificados y tenemos la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no da, la tenemos acá. Esa nos llegó por el Evangelio. Ahora, los pacificadores son aquellos que tienen el Evangelio, después de haber, una vez que fueron salvos, que entraron en la paz con Dios, y llevan a los demás, como Pablo decía a los Corintios, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Es decir, el pacificador es el que lleva la reconciliación a aquellos que no conocen a Dios, por medio del Evangelio. Y son intermediarios en dar el Evangelio, y esos son los que ponen en paz a la gente con Dios por medio de la predicación del Evangelio. Por eso dice la Biblia que qué hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué? La paz. Porque si usted se fija, la mayoría de las religiones, desgraciadamente en el cristianismo se coló esta actitud, pero no es de Cristo. Son violentas. Ni se diga el Islam, ni se digan, siempre ha habido guerras santas, le llaman, pero en el corazón de Jesús jamás había eso. Entonces, los bienaventurados, los felices, los dichosos serán llamados hijos de Dios. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices, dichosos los que padecen persecución. Aquí justicia es el Evangelio, por causa del Evangelio. Versículo 11, bienaventurados sois, dichosos son, cuando por mi causa de Jesús, os vituperen y os persigan y diga toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero luego viene en el versículo 2 algo bien interesante. Dice, gócense, alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjense, Jesús ya da por un hecho que los que somos hijos de Dios vamos a tener en diferentes medidas y en diferentes situaciones persecución y ataque por haber creído en Jesús. Fíjense cómo nadie dice acerca de los budistas o de los cristianos, nadie les dice nada, se fijan, los dejan, los entrevistan en la televisión, pero que no salga un cristiano porque no lo dejan hablar, siempre se burlan de ellos, qué casualidad, ¿no? Pero fíjate, hay algo aquí interesante, dice, gozaos y alegraos. Esto a mí me explica por qué cuando los cristianos de la iglesia primitiva,
la incipiente iglesia, morían cantando. Los lanzaban al Coliseo Romano y morían despedazados cantando. Otros morían siendo quemados cantando. Cuando a Pablo y a Silas los metieron a la cárcel, se pusieron a cantar. Es que ellos sí eran diferentes. Pero el cristianismo de hoy es tan light que lo único que se nos predica es cómo tener casas, carros y prosperidad. Pero cuando esto no llega, comienzan las murmuraciones contra Dios. Comienza la frustración y ya no voy y ya no vengo y no sé cuánto. Imagínense qué clase de cristianos estamos reproduciendo el día de hoy. Ahora, yo les pregunto, ¿ven aquí en algo aquí en esto que Jesús habló acerca de sus discípulos, que estaba enfatizando lo interno? ¿Ven aquí un evangelio light, ligero, superficial, de éxito y de prosperidad? No, hombre, pero para nada. Está hablando de una clase de vida, de un carácter, de un estado interno de los que profesan ser hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Necesitamos llegarle a eso. El pescadito, bueno, ahí tráelo si quieres. Pero es mucho más que traer un pescadito, ¿eh? Dice en el versículo 13, del 13 al 16, allí habla de algo muy interesante. Habla de lo que somos, habla de la influencia que nosotros somos en este mundo y del por qué Jesús nos dejó en medio de este mundo. Dice el versículo 13, vosotros sois. Fíjate cómo no dice parecen como si fueran, no, son. Por eso el verdadero cristiano es lo mismo aquí que allá afuera. Porque aquí adentro todos ponemos la cara de San Crisóstomo. Y las distinguidas hermanas ponen carita de Santa Catalina, que no rompen un plato y no matan ni una mosca. Pero escúchenme bien, el cristianismo no es asistir a una iglesia. Es mucho más allá que eso. Escuchen bien, yo como simple cristiano debo ser igual aquí arriba que allá abajo. Yo debo de ser, porque el cristiano es. Lo demás es otra cosa, lo demás es hipocresía y doblez y una doble cara. Pero el cristiano es lo mismo aquí que allá afuera. El verdadero. Ahora, ¿están sintiendo con todo esto que el camino se les hace más angostito cada vez? ¿Y que la puerta se les hace más estrecha? Con razón muchos dijeron, uy, dura es esta palabra, claro. Por supuesto. Si ser cristiano fuera fácil, dijo un hombre sabio mundano, cualquiera lo sería. Cristiano es ser diferente, hermanos. Y aquí Jesús lo está estableciendo. Ustedes son la sal de la tierra. Ahora, ¿por qué menciona la sal Jesús? La sal tiene muchas cualidades muy interesantes. Una de ellas es que sazona. Con un poco de sal, tú se la pones a un guiso y todo el guiso se sala. Ahora, el concepto del mundo sobre la sal le da una connotación de mala suerte. Uy, está salado. Ve con la bruja de Tonalá para que te haga una limpia y te quite lo salado, dice. Pero la sal, una poquita, le da sabor a la comida. Escuchen bien, nosotros somos los que hacemos la gran diferencia en este mundo. Somos los que le damos sabor al mundo. Somos los que ponemos con nuestra vida nueva, que es un regalo de Dios, nadie se la ganó, con el corazón nuevo, es una obra del Espíritu Santo, por haber creído. Somos los que ponemos, hermanos, la sal en este mundo. Fíjate, la gente allá afuera dicen que son felices porque se fueron a una fiesta y se emborracharon pero a la mañana siguiente, ¿cómo amanecen? Todos deprimidos, vacíos y crudos. Y nosotros no amanecemos así, ¿se fijan? Es muy distinto.
tan distinto. Y vaya que somos fiesteros, nosotros tenemos mínimo fiesta cada domingo. Esto es una fiesta, ¿no es cierto? Pero fíjense qué cosas, muchos no entienden esta fiesta. Piensan que estar con Dios es poner la cara así de serio y que no se oiga nada. Pero esos mismos que salen se van a echarle porras a las chivas y viera cómo gritan. Qué tremendo. Ahí son conceptos tan diferentes y ponen todas sus fuerzas y su corazón y su ímpetu en las cosas del mundo. Pero en las cosas de Dios son tan reservados. Están así. Hermano, échale ganas a la alabanza. No, es que mi gozo está interno en el corazón. Ay, como dijo alguien, pues avísale a tu cara que está contento el corazón. No, dice, ustedes son la sal, sazona. Otra de las características de la sal es que preserva de la corrupción. El otro día andaba allí comprando el mandado y vi bacalao de allá de España, no sé qué, y está súper salado. ¿Se han fijado? Está totalmente tapizado de sal. ¿Por qué? Porque se seca y la sal que cubre a este bacalao preserva de que se corrompa. Fíjate, escúchame bien. El Evangelio nos limpió, pero el mismo Evangelio nos preserva de la corrupción. Escúchame bien. La gente en el mundo, todos queremos que haya un buen presidente, que tengamos buenos diputados, que tengamos buenos senadores, que tengamos buenos policías. Y fíjate, yo escucho a los políticos decir, la solución para que se acabe la corrupción es pagarle más a los policías, pagarle más a la gente. Mire, hermano, escúcheme bien, aunque ganen 1 millón de pesos mensuales, esa no es la solución. ¿Sabe dónde está la solución? Acá. Cuando Juan el Bautista los estaba bautizando, ¿se acuerdan? Dice que llegaron unos, ¿qué tenemos que hacer? Y les dice a los soldados, ustedes conténtense con su salario. Así les dijo. Y no extorsionen a nadie. Fíjense desde cuándo viene. ¿Dónde está la corrupción, hermanos? Acá. No es cuestión de cantidad, es cuestión de estado del corazón. Porque Dios, fíjate, con Dios lo poco alcanza. Y lo mucho, si te sobra, es para bendecir a otros. O sea, con Dios estamos bendecidos, hermano. Pero reitero, lo que Jesús enfatiza es el corazón. Se va más adelante, dice en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué somos? Dios es luz. Dios es luz. El Evangelio es luz. Nosotros somos llamados hijos de la luz. No somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Y así como somos sal, también somos luz. Esa es la influencia que nosotros podemos hacer. Ahora fíjate lo que dice. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Pues no, ahí está y todo el mundo la ve. Ese es el énfasis, que vean los demás. Escucha, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Pues es obvio. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para que vean qué? Que tú le das un peso al que está pidiendo ahí en la esquina. ¿Esas buenas obras se refiere? No, porque también lo hace mucha gente allá afuera, que no tienen que ver nada con Dios. ¿Qué son las buenas obras aquí? Todos los versículos del que estamos leyendo, los anteriores. Los limpios de corazón, los puros de corazón, los humildes, los mansos, porque ellos están manifestando sin forzar, están manifestando un estilo de vida que brota ¿de dónde? Del corazón, que sale del interior, que no es tanto externo, sino interno. Y obviamente de lo interno sale y se manifiesta en lo externo. Entonces somos la luz del mundo, somos la influencia, hermanos. Ayer un hermano me comentaba algo muy interesante. Dice que donde él trabajaba, ahora él ya tiene un negocio propio. Dice que tenía muchos compañeros,
Y yo decía, bueno, hay mucho trabajo y me cuesta trabajo hablarles el evangelio. Y que su padre de alguna manera le dio a entender, pero pues mira, es que nosotros con nuestros hechos, con nuestra integridad, nuestra forma de ser, nosotros podemos predicar a los demás. Y dijo, oh, es verdad. Es decir, que se predica más con el ejemplo. ¿Estamos o no? Se predica más con el ejemplo. Porque el que es. ¿Se acuerdan que Jesús habló de los falsos profetas? Son falsos profetas, pero también hay verdaderos profetas. Hay verdaderos adoradores y hay falsos adoradores. Es decir, que son lo que son. El lobo de la Caperucita Roja se disfrazó, pero le salía el hocico de este tamaño. ¿Y cómo se conocen los falsos profetas? Por lo que hablan, ¿verdad? Entonces, seguimos acá en Mateo, en el versículo 17, del 17 al 19, a Jesús lo acusaban de que él violaba la ley. Todos esos que llegaban entre la multitud decían, mira, este no guarda la ley de Moisés, y lo acusaban. Le llegaron a decir, demonio tiene, imagínate. A Jesús le, demonio tiene. Había sanado a un hombre que tenía una mano seca, por la mano del poder de Satanás hizo eso. Siempre hay ese tipo de gente, y también se nos cuelan 2, 3 aquí. Si a Jesús se le colaron, imagínense que a nosotros no. Es muy simple entenderlo. Pero bueno, la palabra de Dios pone a cada quien en su lugar, ¿verdad? Entonces dice, Jesús les aclara en el versículo 17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, ¿eh? No piensen que he venido a invalidar la ley, no. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Escúcheme bien, cuando usted oiga a alguien que dice, nosotros no creemos en el Antiguo Testamento porque ya pasó, usted está ante un ignorante. Porque no hay fundamento del Nuevo si no es en el Antiguo Testamento. Ahora, el Antiguo Testamento, que mayormente hablaba sobre la ley, pero profetizaba acerca del Mesías, acuérdense. Entonces, es inseparable el Nuevo del Antiguo y viceversa. Entonces Jesús dijo, miren, ni una jota ni una tilde será quitada de la ley. ¿Qué significa esta expresión? La jota no es la jota de Jesús o de Jonás, no. Aquí se tradujo así jota, pero en realidad se refiere a la palabra del alfabeto hebreo más chiquita, que es la palabra yod, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Y la tilde es un acento, se traduce también por acento. O sea, a lo que Jesús dijo, ni un acento de la palabra de Dios puede ser quitada. Y la misma Biblia se defiende solita cuando dice, no le añadas y no le quites. Por eso, escúchenme bien, los predicadores del Evangelio, todo cristiano, todo el que se precia de ser cristiano, debe seguir la instrucción de Jesús, que les dijo a los fariseos, ustedes creen que en los profetas viene ahí lo del Mesías, pues escudriñen bien las Escrituras, porque los profetas hablaron de mí, dijo Jesús. Escudriñad las Escrituras, estudien las Escrituras, pero no de una manera superficial. ¿Qué querrá decir esto? Ay, pues a ver, Espíritu Santo, dime. Bueno, sí, pero hay muchas cosas, hermanos, escúchenme bien, que se tienen que escarbar. Escudriñar significa hacer pozos, escarbando. Se necesita escarbar para tener el significado más exacto del pasaje que se está estudiando. Fíjense lo que viene a continuación. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, o sea, cualquier comita, cualquier parte en la Biblia que se diga así nada más, se violente, se quebrante,
y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Escúchenme bien. ¿A qué se refiere esto? Pablo le dijo a Timoteo, mira Timoteo, tú debes de presentarte delante de Dios como un obrero, como un predicador, como un ministro de Jesucristo, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué? La palabra de verdad. ¿Qué es usar bien? Darle el sentido primario y ordinario que tuvo. No podemos dar cualquier interpretación a lo loco, como desgraciadamente muchos predicadores hoy. Acabo de ver en la televisión de cómo recolectaban dinero, pero pues que era un contento, ¿no? Explotando la fe de la gente, y usaron un versículo que está en Lucas, que dice, dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que mides, serás medido. Y lo aplican al dinero, y no habla del dinero ahí, fíjense nomás. ¿Qué están haciendo ahí? Ahí habla de perdonad y seréis perdonados. Sed misericordiosos, recibirás misericordia. Dad y se os dará, ¿qué? Perdón, misericordia, no dinero, hermano. Ahora escúcheme bien, esos cristianos que agarran la Biblia y la hacen como les da su gana, quebrantan y enseñan mal, ¿cómo serán en el reino de los cielos? Perderán su galardón, hermano. Serán ya pequeños. O sea, ¿qué significa esto? Que no serán dignos de confianza en el reino venidero, de que se les dé mucho, porque no fueron fieles. Entonces, ¿cómo van a gobernar durante el milenio? ¿Cómo vamos a gobernar en la eternidad con Dios? Si no supimos ni trazar la Biblia. Somos salvos, sí. Pero ve la importancia, pues, hermano, de estudiar bien y enseñar lo mejor que se pueda. Porque, por otra parte, dice, el que los haga, los viva y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Tenemos que estudiar la Biblia con mucha, no llevamos prisa, hermanos, con mucha paciencia, con mucha oración, ciertamente, con guía del Espíritu Santo, pero con todas las herramientas que estén a nuestro alcance para no darle una interpretación errada. Aquí lo dice, ahora el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué significa que si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos? ¿Cuál era la justicia de los fariseos? Sus propias obras, sus hechos para ganarse el favor de Dios. Hermanos, nosotros los cristianos no hacemos las cosas, no hacemos las buenas obras, no hacemos obras de beneficencia o nos portamos bien o qué sé yo para ganarnos el favor de Dios. No, sino como una evidencia que Dios vive en nosotros. Pero los fariseos no. Ellos hacían sus propias obras de justicia, sus propios métodos, ceremonias para ganarse el favor de Dios. A eso se refiere. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas. ¿Y cuál es nuestra justicia? Cristo. Si no hay una nueva naturaleza dentro de ti, nunca por tus propios méritos podrás alcanzarla ni lograrla. A eso se refiere ese versículo. Ahora entramos al versículo 21 hasta el 26. Y aquí miren, nos vamos a ver cómo Jesús ataca la raíz de los pecados más feos que hay, como el homicidio. Fíjense cómo en las leyes de todos los países alrededor del mundo meten a la cárcel al que asesina a una persona, ¿no es cierto? Pero Jesús va a la raíz. La raíz es el enojo que hay en el corazón. Y hasta donde yo sepa, en ningún país del mundo meten a la cárcel a alguien que se enoje.
¿verdad que no? Pero Jesús va a la raíz. No, si así fuera, todos los que le van a América estarían en el bote ahorita. Mi hermano, no se diga. Fíjate, pongan atención cómo vamos a leer, ¿eh? Ahí va. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Ese era uno de los mandamientos de la ley de Dios. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí y en China. Sí, también la ley castigaba con pena de muerte. Era ahí. Versículo 22. Pero yo os digo. A ver. ¿Qué significa esa frase? Pero yo os digo. Está diciendo, yo les voy a poner un estándar más elevado todavía. Yo me voy a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Juan el apóstol dijo, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, dice. Y además el que aborrece a su hermano es homicida. Yo quiero que noten, las leyes terrenales y aún la ley de Moisés ciertamente enfatizaban en lo externo, pero Jesús se va ¿a dónde? A lo interno. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la raíz del homicidio? El enojo, la amargura, los celos, la envidia. Y eso es lo que contamina al hombre, dijo Jesús, que del corazón es de donde salen todas estas cosas. Y justamente eso es lo que Dios quiere tratar con tu corazón, fíjate, con la raíz del problema. El problema no está afuera, el problema está dentro de nosotros. Por eso yo les decía hace un rato, la solución para que los políticos dejen de ser corruptos no es que ganen 20 millones de pesos al mes, páguenle 100 millones de pesos y seguirán corruptos, porque ese no es el problema no es ganar más, sino el problema es una condición del corazón. Pero qué diferente a Pablo diciendo, estad contentos con lo que tenéis ahora. Yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia y sé tener escasez. Por todo y para todo estoy enseñado. Entonces noten cómo es una condición del corazón. Entonces Jesús se va hasta adentro. Y fíjense, hubiéramos recogido la ofrenda después del mensaje. Porque vean lo que dice el versículo 23. Porque a algunos pues no les contó. ¿De veras? Porque fíjate que si tú tienes algo contra alguien y estás amargado, celoso, envidioso, y diste tus diezmos, tus ofrendas, haz de cuenta que lo echaste en saco roto. Así les dijo a los Dios por medio del profeta Malaquías, a los judíos de ese tiempo. Ustedes echan en saco roto. Porque fíjate lo que dice. Por tanto, versículo 23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, porque lo robaste, lo ofendiste, qué sé yo. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda para que sea aceptada delante de Dios. Fíjense, hace 8 días, ayer hace 8 días, cuando terminó la reunión se me acercó una señora y me dice, pastor, yo traigo mis diezmos, traigo mis ofrendas, pero no pude depositarla, pastor. Yo le dije, ¿por qué? Dice, es que, hermano, dice, mire, la verdad es que mi vida no está bien delante de Dios. Soy una mujer que ha causado daño. Soy una mujer que... Y empezó a llorar la señora. Dice, pero quiero cambiar, quiero hacerlo, que Dios me ayude, ore por mí, ya estoy cansada, ya no puedo más. Reconozco que soy como la samaritana, qué sé yo. Entonces yo le dije, bueno, qué bueno que no dio su ofrenda, porque no hubiera sido aceptada delante de Dios. Fíjate.
Y algunos tienen los conceptos tan distorsionados que piensan que dando una ofrenda ya Dios se va a poner contento y pasa por alto todo lo demás. No, hermanos, por favor. ¿A quién se le ocurre pensar eso? Entonces, ¿están notando que el cristianismo es mucho más que traer un pescadito en el auto? ¿Cuántos quieren seguirle? O dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? Bueno, solamente los mansos, solamente los pobres de espíritu, porque han nacido de nuevo. Los demás, bueno, comen y se van, como diría cierto personaje expresidente. Comes y te vas. Vienen por su milagro, vienen por su situación, pero no están dispuestos a quebrantar el corazón. Quieren seguir con sus envidias, sus celos y su bronca y media que traen acá adentro. Pero los verdaderos cristianos, ¿cuántos hay de esos aquí? Esos dicen, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A poco no disfrutan el evangelio, hermanos? ¿Verdad que es delicioso al paladar? Aunque a veces nos haga llorar, pero es cuando viene la consolación. Y los de allá afuera se consuelan en el vino, en las drogas, y hasta otros se suicidan, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque tenemos al Rey de Reyes dentro de nosotros. Nos vamos al versículo 27, y ahí sigue el Señor llegando al interior, al corazón, al meollo del asunto. Escuchen, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Este era otro de los mandamientos de Dios. ¿Oísteis? Y todos, pues sí, en la sinagoga, cuando mis padres me enseñaron también, pues es un mandamiento, no cometerás adulterio. Pero fíjate, Jesús va más allá, versículo número 28. Pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Oh, hermano, como me dijo un varón en un congreso de varones. Dice, hermano, pues esto está difícil. ¿Qué quiere que ande uno? ¿Qué quiere Jesús? Que andemos como los caballos así. Y que no seas caballo, le dije. Seas caballo, tú bien sabes a qué se refiere. Nomás que le haces al cuento. Porque si leemos bien, yo estoy viendo muchas mujeres, pero no se refiere al simple mirar. Escuchen bien lo que dice. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y esa palabra codiciarla era parte de otro de los mandamientos, no codiciarás. ¿Se acuerdan? Porque la codicia es un deseo desmedido de tener dinero, de tener lo que otro tiene, y de ahí salen muchas cosas de la codicia. Pero aquí en este versículo, escuchen bien, habla de codiciar a una mujer para tener relaciones sexuales. Pero aquí debe de haber escuchen bien, pongan atención, porque algunos se confunden. No es lo mismo tener una tentación que caer en la tentación. ¿Estamos? Ahora les pregunto, ¿la tentación es pecado? Pues no me contestan. Pues contesten, digo que pues. Otra vez, ¿la tentación es pecado, sí o no? No es pecado, porque si fuera pecado, entonces Jesús pecó. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero Él no pecó. Ahora, donde se confunden algunos es que pueden tener una tentación, pero escúchenme bien, varones, sobre todo los varones, y una que otra mujer, porque estamos hechos diferentes, ¿sí? Escúchenme bien, el hecho de que tú seas tentado, cuando tú eres tentado con una mujer, pero en tu corazón, escúchame bien, tú sientes así como no, y empiezas a luchar, ese es el síntoma que eres hijo de Dios. Que tú dices, no. Y otra vez el enemigo, la carne, está allí la tentación. Entonces tú dices dentro de tu corazón, no, Señor, ayúdame, Dios me va a ayudar, ayúdame, Señor, no. Yo tengo mi esposa, tengo mis hijos, o si es soltero, no, yo hasta que me case, yo quiero honrar al Señor. Ese es el síntoma, hermanos. Escuchen bien, de que somos hijos de Dios.
Ahora, tentaciones va a haber, como dijo un hermano, no, hermanos, allá afuera, ¿cómo va a andar uno allí como caballo allá afuera? Si está en la iglesia, dice, las hermanas luego llegan con, ay, cada hermanita que llega ahí vestida con, ay. Le digo, no, mira, el problema no es externo, el problema es, ¿dónde? Interno. Por eso habla, bienaventurados los pobres, los limpios de corazón. Escúchame bien, hay mucha suciedad en el corazón. Pero tú también tienes que, la Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. La Biblia dice que no satisfagáis los deseos de los ojos ni los deseos de la carne. Dice, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué significa todo esto? Que debemos de rechazar todo eso. Pero escúchame, una persona vino hace un tiempo y me dijo, pastor, fíjate que fui a visitar a un hermano, quedamos de ir a un lugar. Entonces yo llegué a su casa y salió ahí un familiar, me dijo, pásate, está allá en su cuarto, allá en la sala, hay una sala al fondo, ahí está viendo la televisión. Y él ni oyó, ni cuenta se dio cuando yo entré a la casa. Entonces entro y le voy a asustar, le voy a hacer una broma al hermano. Y él estaba de espaldas a la puerta, dice, voy entrando y veo la televisión enfrente y estaba viendo una película pornográfica el hermano. Y si yo me quedé así y él oyó el ruido. Y luego ya volteé, ay hermano, ay, ¿qué? No, pues así como. ¿Así como? Y que le dice, oye hermano, le dice, pues, ¿qué pasa? No, hermano, es que, ¿qué? Bueno, dale vuelo a la hilacha, total. ¿No? ¿Cómo quieren? Ese no tiene ni hambre ni sed de justicia, ese está allí. Allí se puede dudar si es hijo de Dios. Porque fíjate, después de escuchar tanto, de oír tanto, por tanto tiempo, dice, ay hermano, le digo quién es, le digo, no, ni me digas, no me interesa. ¿A ustedes les interesa saber quién es? ¿Para qué? Dios sabe quién es. Podemos poner, como les dije hace un rato, cara de San Crisóstomo. Dice, ay hermano, dice, sentí tan horrible. ¿Y tú qué le dijiste? Pues le dijo, oye hermano, no hermano, le vais a decir al pastor. Ay, no le vais a decir al pastor. Como si yo qué, ay hermano, qué sabios son. No le vayas, como si yo qué. ¿Yo qué soy? Soy uno como ustedes. No le vayas a decir al pastor. No, si yo fuera Dios lo fundía. Por eso denle gracias a Dios que no soy Dios. Miren, Dios es paciente para con nosotros, pero también, hermano, ¿tú dónde pones los ojos? Luego están chillando, ay, que no sé qué. Pues también ¿dónde ponen los ojos? No, miren, yo a través de tantos años, cada historia, hermano. Un pastor ahora que anduvo ahí en Tabasco me contó, no, algo salió de la plaza. Yo dije algo en la enseñanza y al final me dijo, ay pastor, dice, una vez unos hermanos evangelistas, esos que hacen campañas y todo, les pasó algo bien tremendo. Pues iban en su auto y llegaron a una ciudad, iban a hacer campaña y se paró así en un alto y pasaron unas muchachas por enfrente. Y luego, ¡ey, guapa! Que quién sabe qué. Les empezaron a florear ahí a las muchachas. Y les dijeron cosas hasta groseras. Que quién sabe qué, que no sé qué. Y las muchachas se voltearon así. Y siguieron caminando. Entonces ellos dan la vuelta, llegan a la casa del pastor. Ya se imaginaron. Escúchenme bien, hermanos, eran las hijas del pastor. Y los de la campaña eran los floreros estos. El problema está grave allí. Porque no solo hicieron eso, sino que son hombres casados. Qué horrible. Ahí hay un problema grave en el corazón. Por eso Jesús va más allá, Él va al corazón, hermanos. Por eso yo les decía al principio, las leyes de un país
Aún el adulterio aquí en México está tipificado. Que no se lleve a cabo y que no hagan detenciones es otro rollo por la corrupción que hay. Pero hay países donde alguien comete adulterio, lo denuncia a la otra parte y lo meten a la cárcel. Pero a nadie meten a la cárcel por tener un corazón lleno de lascivia y por miradas llenas de lascivia. ¿Verdad que nadie meten a la cárcel? Pero Jesús va más allá, va a la raíz. Eso es, hermanos, el cristianismo en esencia. Va a la raíz, porque la raíz es el pecado, hermanos. Y ese es el meollo del cristianismo, que Cristo vino al mundo a salvarnos del pecado. Estas escrituras que Jesús leyó en la sinagoga: el Espíritu del Señor ha venido sobre mí, porque cuanto me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres. A los pobres ahí no son los pobres que no tienen que comer, son los pobres de espíritu, hermano. Pero siempre se les ha dado una aplicación que no tiene nada que ver. A los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Los mansos, los que aceptan su verdadera condición, los que están esperando: Dios, ven ya, o no sé qué va a pasar conmigo. A los que están cautivos, y siempre los relacionamos solamente cautivos al alcoholismo, a las drogas y a otra cosita por allá. Ven, que Cristo te va a liberar de la esclavitud de las drogas. Sí, nada más que lo que no le ponemos énfasis es que el Señor se mete hasta la cocina. Se mete hasta el profundo del corazón. Ese, escúchenme, hermanos, es la esencia del cristianismo. Es de acá, del corazón. Finalmente, fíjate lo que dice en el versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Alguien me dijo: uy, pues aquí va a estar llena de tuertos y de cojos y mancos. Escúchenme, estos dos versículos es lo que se conoce como expresiones hiperbólicas. ¿Qué es una hipérbole? Es una exageración en una afirmación para enfatizar una verdad. Aquí es obvio que no es literal, sino es un énfasis. La palabra córtala, sácalo, en el griego original significa frustrar el intento de la carne, de los ojos, del corazón. ¿Cómo? Con el poder de Dios, hermanos. Son expresiones exageradas, como yo les dijera: ya les he dicho 1,000,000 de veces que no paguen la entrada a un evento cristiano. Pues no les he dicho 1,000,000 de veces, les he dicho unas 500 veces. Pero 1,000,000 de veces no, esa es una hipérbole, es una expresión exagerada, vamos, para enfatizar algo. O como cuando tú le dices a tu niño: ya te dije 1,000,000 de veces que no te doy para que compres la paleta. Ay, si en 5 minutos ya le dijo 1,000,000 de veces. Es una expresión que enfatiza, ¿sí? Entonces Jesús dice: no. Aquí lo que Jesús está diciendo: yo vengo a enfatizar a tu corazón. El problema está en tu corazón. Siempre que yo ministro a alguien: no, que aquel no, déjala ya. El problema está dentro de ti. ¿Dónde está el problema? Dentro de ti. Hay gente bien tremenda que dice: no, pero que él me hizo y que usted dijo y siempre están culpando a todo el mundo. Y que ya me voy de esta iglesia. Bueno, ok, mira, está bien, si te quieres ir está bien, pero ahí te va. Si a donde vas vuelve a salir lo mismo, te vas a dar cuenta que el mal, ¿dónde está? En ti. Y esa verdad lo dijo San Pablo. Dice: y ahora veo, queriendo yo hacer el bien, no lo hago. Y me doy cuenta que el mal está en mí, en mi carne, en el corazón. Por eso Jeremías decía: perverso es el corazón. Pero también la Biblia dice, Dios diciendo: dame tu corazón, hijo mío. Yo soy el único que lo puede purificar. Soy el único que lo puede transformar. Dame tu corazón, porque de él mana la vida.
Porque el corazón, el físico, ese tiene su función de bombear la sangre por todo el cuerpo. Y esa misma sangre lleva el oxígeno al cerebro y funciona todo. Pero cuando el corazón está enfermo, el cuerpo se enferma. Y puede dar un infarto, de pronto se detiene y se muere la persona. Escúchenme bien. Yo quiero saber si ustedes entendieron que el énfasis de Jesús es interno. ¿Lo entendieron así? Eso es el verdadero cristianismo, hermano. Eso es el verdadero evangelio. Pregunto, ¿dónde queda el evangelio de la prosperidad? No puede ser, hermano, que iglesias se la pasen hablando del tema de la prosperidad por meses y meses, predicadores que no tienen otro tema más que cómo Dios te va a hacer rico, te va a dar casas y te va a dar carros. Dios mío, ¿qué está pasando? Y mandando al infierno a miles de personas, hermano. El bienestar del hombre en relación con Dios no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino en ¿qué? En el estado del corazón. Yo pregunto, ¿cómo está tu corazón? Yo tengo, como un simple cristiano, las cosas que Dios trata conmigo. Y debemos de decirle como el rey David, examíname, oh Dios, pruébame. Ve si hay en mí caminos de perversidad. Apártame, Señor, guárdame. No permitas, como vamos a ver, la oración del Padre Nuestro es parte del Sermón del Monte. En la parte donde dice, no nos dejes caer en la tentación, Señor, ayúdame, fortaléceme. Y la Biblia dice que juntamente con la tentación da la salida para que podamos resistir. Y también dice, bienaventurado, feliz, dichoso el varón que soporta la tentación. Pero la fuerza para soportar eso, ¿de dónde viene? Del corazón. Del corazón que está totalmente dependiendo de Dios. Cierra tus ojos un momento. Dios sigue tratando el corazón. Nadie se pare, vamos a... Estoy terminando, pero no quisiera hacerlo sin hacer un llamado. Yo creo que todos, de alguna o de otra manera, tenemos situaciones del corazón. Algunos pueden ser envidia, enojo, lascivia, falta de perdón, amargura, yo no sé. Pero lo que sí sé es que el verdadero Hijo de Dios no discute con Dios. Recibe con mansedumbre la palabra de Dios y reconoce, no evade. Dice, sí, Señor, así como Zaqueo. Sí, yo soy ese fraudulento cobrador de impuestos. O como la mujer samaritana, sí, 5 maridos he tenido y el que ahora tengo no es mi marido. El verdadero cristiano es como el mismo Mateo, que dejándolo todo, siguió a Jesús. Aquí es, hermanos, donde cobra vida aquellas palabras de Jesús. El que no toma su cruz cada día y viene en pos de mí, no puede decir que es mi discípulo. Porque el discípulo acepta la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea. Porque sabe que Dios es más sabio que él. Porque el verdadero discípulo es pobre de espíritu. Es una total dependencia que tenemos de Dios. Y aquí es donde Dios quiere llegar. Y esta es la esencia del cristianismo, el corazón. Por eso dice la Biblia que el corazón contrito, humillado, Dios no desprecia. Pero al corazón altivo, al que no reconoce, ese Dios lo mira de lejos y lo rechaza, no lo puede recibir. No nos perdamos en cuestiones externas de vestimenta y de cosas y de más allá. No. Vamos a ver directo al corazón. ¿Qué hay ahí? ¿Tengo amargura? ¿Tengo envidia? ¿Tengo celos? ¿Qué tengo? Por eso Jesús dijo, felices, dichosos, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos disfrutan la paz de Dios. Como vamos a ver en los últimos 2 mensajes de esta serie, cuando Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo es posible amar a los enemigos?
A que te da una mejilla, ponle la otra. ¿Cómo es posible que se pueda hacer eso? ¿Será posible? Fíjense que sí. Y ese es el nivel al que Dios nos quiere llevar. Señor, tú conoces cada corazón, cada persona que está aquí. Hemos escuchado tu palabra, hemos disfrutado. No solo queremos recibir esta palabra con gozo y alegría, sino que sea sembrada en buena tierra. Y esa tierra es el corazón fértil, propicio, idóneo, para que la palabra caiga en buena tierra y crezca y dé fruto. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella produce en nosotros todas estas cosas: mansedumbre, misericordia, limpieza de corazón, paz, aún en medio de la persecución. Y nuestra vida, Señor, es esa sal de la tierra, es esa luz del mundo. No tenemos ni siquiera que esforzarnos por predicar. No, estamos entendiendo, Señor, que ser cristiano es más que traer un pececillo en nuestro auto. Es un estilo de vida. Es un corazón que sabe los mandamientos, pero va más allá. No matarás, sí, pero ¿y el enojo? Tu palabra dice: airaos, pero no pequéis. ¿Qué significa esto, Señor? Significa que la naturaleza humana es propensa al enojo. Pero ¿qué significa? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Significa perder el control de nuestras acciones a causa del enojo, porque entonces suceden los homicidios, las agresiones. Guárdanos, Señor. Trata con nuestro corazón. Trata con la pureza en nuestro corazón. ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo estamos viendo? Límpianos, Señor. Tu palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, reconocemos que en el corazón están anidadas tantas cosas que nos contaminan. No solo a nosotros, sino a los que están a nuestro alrededor. Trata con nuestro corazón. Ahora, si tú quieres que Dios trate con tu corazón, vamos a hacer algo, pues es algo simbólico. Ponte de pie. Pónganse de pie. Pongan sus manos en su corazón. ¿Ya se dieron cuenta que Jesús no quiere tu dinero? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ya se dieron cuenta que Jesús no quiere lo suyo? Jesús te quiere a ti, quiere tu corazón. Eso es lo que Él quiere. La pregunta es, ¿le darás tu corazón? ¿Hasta dónde tú has permitido que la mano de Dios penetre en tu corazón? Yo les he contado cuando me fui a la Argentina. Se dice fácil, pero no es fácil. Que estando allá, Dios me dijo: ¿cómo te sientes? Bien, Señor, gracias, me has bendecido. ¿A qué crees que yo te mandé a la Argentina? Y yo le contesté en mi ignorancia. Le dije: bueno, pues a compartir, a enseñar de lo que tú me has enseñado, a predicarles. Pues sí. Dice: no, yo no te envié a predicarles. La única razón por la cual te mandé a la Argentina es para saber hasta dónde yo he ganado terreno en tu corazón. Y yo me quedé: ¿pero cómo, Señor? ¿Sí? Porque si yo te digo ahora que te vayas para tal lugar, ¿te vas? Sí. Si yo te digo, vas allá y haces esto, ¿lo haces y vas? Sí. Eso era todo. Nada más para saber hasta dónde yo he ganado terreno en tu corazón. Yo he permitido que Dios meta la mano ahí, y Dios ha hecho cosas maravillosas. Ahora fíjate, es impresionante lo que Dios puede hacer, la sensibilidad que Dios te puede dar, que hasta una cosa que para muchos es insignificante, una mala actitud con tu esposa, a lo mejor
No tanto así una agresividad desmedida, sino simplemente una actitud que no es correcta, inmediatamente viene el Espíritu Santo y dice, no, ve con tu esposa y dile, discúlpame. Y a veces ni cuenta, oye, discúlpame por lo que te dije hace un rato. ¿Qué? Ay, ni cuenta me di. No, ella no, pero Dios sí. Entonces, cuando tú dejas que Dios meta la mano en tu corazón, no te imaginas lo que Dios puede hacer con él. Aunque sea muy malo, Señor, Dios es poderoso. Ahora pon tus manos en tu corazón, de una manera simbólica, dile, Señor, te doy permiso que entres acá. Mete tu mano ahí, Señor. Busca y escarba la raíz de mis pecados, de mis problemas, Señor, para ya no seguir culpando a otros, sino reconocer cuáles son mis debilidades y mis problemas. Te doy permiso, Señor, que el Espíritu Santo haga una obra maravillosa en cada uno de ustedes. Esa es mi oración. Todos vamos en el mismo barco, todos somos habitantes del reino de los cielos y nuestra eternidad es estar juntos con Él, hermanos. Vamos a seguir adelante. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Viendo la multitud, digan multitud. Bueno, en la multitud hay de todo, acuérdense. Ya estudiamos esto. En la multitud, donde hay multitud, como aquí en este pasaje, había quienes estaban allí porque querían su desayuno, otros querían su milagro, no querían a Jesús ni su mensaje. Ellos solamente querían satisfacer su necesidad. Había otros, como los fariseos, que nomás iban a ver qué onda. Nomás iban a ver en qué agarraban a Jesús. Nomás iban a ver, no para oír el mensaje, sino a ver qué mal veían y tentaban a Jesús. Iban a oír el mensaje de Jesús y a verlo a Él, pero no porque les interesara Jesús y su mensaje, sino por lo que ellos querían ver, a ver qué decía, para luego acusarlo y castigarlo, según ellos, por la ley. Pero había otros dentro de la multitud que eran verdaderos discípulos, gente que no iba buscando sus intereses, sino que iba buscando a Jesús, pero las palabras de vida que salían de la boca de Jesús. Yo no sé de cuál de esos es usted, pero entre la multitud hay de todo. Cuando un pescador tira ahí estaba viendo un programa bien bonito de cómo pescan en grandes cantidades, y quiere abrir su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 1. Continuamos con la serie El verdadero Evangelio. Esta es la enseñanza número 13, que se titula Sean diferentes. Si usted no ha escuchado las otras 12 pasadas, pues yo voy a decir cosas que usted corre un riesgo de interpretarlas mal, porque no puedo repetir las otras 12 pasadas. Le sugerimos que de alguna manera las escuche para que pueda entrar en el contexto de lo que estamos enseñando. Entonces, en Mateo capítulo 5, dice, el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo es un solo evento, es el mensaje de Jesús que quedó escrito, más largo que hay en la Biblia. Y estos capítulos sintetizan lo que es ser cristiano, lo que es el ciudadano del reino de los cielos. En este mensaje Jesús enfatiza en el interior del hombre, que es el corazón, y no tanto en lo externo. Hay personas que le dan mucho énfasis a lo externo, como los fariseos, pero Jesús no era un fariseo. Él era Dios que miraba el corazón de los hombres, y Él vino precisamente a transformar los corazones. Un camaronero que tira a las redes, pues en realidad agarran de todo, y ellos le llaman pesca inservible a todos aquellos peces que no les interesan a ellos y que no tienen ningún beneficio.
Entonces ellos se abocan nada más a lo suyo. Entonces, siempre habrá gente así, de toda. Y donde hay multitudes como aquí, pues puede haber de todo. Hay 4 tipos de terrenos, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el suyo? ¿Cómo está su corazón? Que es a lo que se va a enfocar. Entonces, viene la multitud, pero entre todos ellos vienen los discípulos, los que creen de verdad, los que aman a Jesús, y les comienza a enseñar diciéndoles, versículo 3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta palabra bienaventurados en el griego también se traduce como felices, como dichosos. Entonces fíjate lo que dice, dichosos, felices. Vean la condición interna, los pobres en espíritu. ¿Qué significa pobres en espíritu? Significa aquellos que dependen totalmente de Dios, que reconocen que por sus propios méritos, esfuerzos, inteligencia humana, nomás no pueden luchar contra la adversidad que es el... Entonces, este capítulo 5 que vamos a estudiar, a donde podamos llegar, porque es bastante, habla acerca del carácter de los hijos de Dios. Habla de lo que es ser un verdadero cristiano, uno que ha nacido de nuevo. Porque ser cristiano es, créamelo de verdad, que es muchísimo más que traer un pescadito en el auto. O que ponerlo ahí en el refrigerador. ¿Sí? Es muchísimo más que eso. O, bueno, tantas cosas que luego a veces los cristianos pensamos, ¿verdad? Más bien, en algunos casos deberían de quitarle el pescadito y ponerle una piraña. No. El ser cristiano es muchísimo más que lo que, escúchenme, la gran mayoría de cristianos piensa que es ser cristiano. Pero resulta que aquí, en estos versículos del 1 al 12, ahí Jesús, de una manera muy sabia, por supuesto, sintetiza lo que es un ciudadano del reino de los cielos. ¿Cuáles son las leyes que lo gobiernan? Y todas, si ustedes notan, van a notarlo, todo tiene que ver con el corazón, con el interior. Dice en el capítulo 1, versículo 1, ahí se conoce este pasaje como el sermón de la montaña o el sermón del monte. Y habla de las bienaventuranzas. Y esta palabra, bienaventuranzas, también se traduce en el griego como felices, dichosos. Y vamos a ver cómo el concepto que Jesús habló de la felicidad en el ser humano tiene que ver con lo interno del corazón, que es una condición del corazón. No es el concepto que el mundo tiene de felicidad, de dinero, casas, carros, prosperidad, fiestas, la pachanga, y soy feliz, ¿verdad? Por supuesto que no. Jesús nos enseña un concepto totalmente distinto de la felicidad, y esta es una condición interna. Jesús dijo que la vida del hombre, en otras palabras, la felicidad, la satisfacción del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sin embargo, eso es lo que la gente que no conoce a Cristo cree, que mientras más bienes tiene, más estabilidad económica, dicen ellos, son más felices, y eso es una falacia. Entonces, habla con énfasis en el carácter, en el interior del corazón. Vamos pues a entrar de lleno a Mateo capítulo 5. Viendo la multitud, subió al